D. El principio cardinal de la ética noológica. Recordemos los dos pasos propuestos por Botán para dar solución al problema del encadenamiento espiritual. Primer paso. Despertar y orientar al yo mediante tiro de Ingibur, el signo del laberinto exterior. Segundo paso. Revelar la salida secreta directamente al yo mediante la gnosis del laberinto interior. El primer paso consiste en comprender el significado del signo rúnico tiro de Ingibur, es decir, el primer paso está contemplado por la teoría de la semántica noológica. El segundo paso requiere que el yo conozca la salida secreta, el secreto del ángulo recto, vale decir, el segundo paso está comprendido por la praxis en la pontónica noológica. Primer y segundo paso vienen así a quedar bajo el alcance de la rúnica noológica. Observemos ahora la solución de Botán desde otro punto de vista. Si bien se mira, será evidente que el Virya que ha dado el primer paso y tiene su yo despierto y orientado, se enfrenta entonces a la pregunta: ¿qué debo hacer para liberar mi espíritu? Como se ve, se trata de una pregunta que solo admite una respuesta ética. A esta pregunta, la ética noológica contesta con la única respuesta posible. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado. Tal actitud ética ha de ser previa a la ejecución del segundo paso, o con otras palabras, si el Virya no presenta una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado, no podrá conocer jamás el secreto del ángulo recto, ni conseguirá aislar su yo. El segundo paso estará vedado para él. Por otra parte, y aquí se vislumbra el alcance de la respuesta, la facultad de anamnesia solo faculta a situarse en iniciado hiperbóreo en presente comprensivo, al yo gracioso luciférico. Quien no presente una actitud graciosa luciférica frente a los símbolos sagrados tampoco dispondrá de la facultad de anamnesia, ni así sea un iniciado hiperbóreo. Y quien no disponga de la facultad de anamnesia, así tenga aislado su yo en el arquemo naodal, no conseguirá construir la escalera caracol hasta el punto tau, hasta el origen. Los siddhas leales al promover el estudio de la rúnica noológica entre los iniciados hiperbóreos apuntan justamente a salvar obstáculos en esa dirección. Con la ética noológica, el Virya despierto y reorientado conocerá y adoptará la actitud graciosa luciférica. Con tal actitud frente a los símbolos sagrados, se desarrollará su facultad de anamnesia y podrá aprender la pontónica noológica. Y con los principios y leyes de la pontónica construirá la escalera caracol entre la plaza Tau y el punto de origen Tau, y la escalera infinita entre el punto Tau y el Selbste. La esfera R de voluntad egoica, figura 32, por ejemplo, depende exclusivamente de la actitud graciosa luciférica del yo para formarse y crecer. Es claro entonces que la actitud ética previa al segundo paso se convertirá luego de la iniciación en la actitud ética permanente del iniciado hiperbóreo. La ética noológica describe la actitud ética previa del yo en el contexto de una tipología noológica del Virya perdido, que será desarrollada en los próximos artículos. Para efectuar tal descripción y ofrecer la respuesta anterior, la ética noológica se basa en su principio cardinal. La runa increada es la verdad del Virya. Al efecto de comprender el principio cardinal, hay que establecer qué excluye y qué incluye. Lo que excluye es evidente. Todo lo que no es la runa increada no es verdad. En consecuencia, todo lo que no es la runa increada es mentira, un engaño, una ilusión creada por el demiurgo. Recordemos que la verdad del ente para el pasú procede de los designios demiúrgicos, del ser para el hombre revelado a la razón y esquematizado en la estructura cultural como enlace o relación. Esta verdad del pasú es diametralmente opuesta a la verdad del Virya, pues mientras la runa increada existe por sí misma, absoluta, eterna e infinita, la verdad del pasú, como toda mentira, debe ser sostenida por la férrea voluntad del demiurgo. Los designios son afirmados y plasmados en los entes por el aspecto logos de el uno.
en tanto que sus restantes aspectos sostienen y controlan la evolución del conjunto de entes del universo. El universo íntegro es, entonces, un engaño construido sobre el soporte fundamental de la demencial voluntad de el Uno. Si por caso esa voluntad de manifestarse se apagase, sobrevendría el pralaya. El universo entero se desplomaría en la nada como toda mentira descubierta. Porque la mentira, que no es, necesita ser sostenida para aparentar ser. Mas la verdad que es, no necesita ser sostenida por nada fuera de su propio ser. La runa increada que se sostiene por sí misma es la verdad del Virya, y todo lo que no es la runa increada no es verdad. Es una ilusión creada por el demiurgo. Es claro que a la verdad del Virya no es fácil aproximarse. La verdad del Virya solo puede ser conocida durante el éxtasis rúnico, cuando el Selbste coincide con el infinito actual con la runa increada. Todo lo contrario de la verdad del Pasú, que solo requiere una mera percepción sensorial del ente para revelarse a la razón. ¿Y qué incluye el principio cardinal de la ética noológica? Respuesta. Durante el éxtasis rúnico, cuando el Selbste experimenta el significado absoluto de la runa increada, todo lo que el Selbste no es, de la runa es. Más claramente, durante el éxtasis rúnico, todo lo que el espíritu no es, de la runa increada es. Y, por la verdad, el espíritu sabe que es. De aquí se deduce que para la ética noológica, la verdad es una experiencia a priori de la libertad. La verdad puede ser experimentada por el yo en el éxtasis rúnico, aun estando encadenado. Contrariamente, sin conocer la verdad, no hay libertad posible del espíritu. Solo el dominio de la verdad del Virya asegura el retorno al origen, y la normalidad del espíritu esfera revertido. Solo la verdad permite conocer lo que ella no es y rechazarlo, tomando distancia de la mentira macrocósmica. El yo que tenga la verdad será libre, y ningún yo será libre si no experimenta la verdad de la runa increada. Sin su verdad, el Virya será engañado por el terrible secreto de Maya, y acabará arrinconado en los más obtusos espacios de significación macrocósmicos. En otros mundos extraños y lejanos, no será libre de regresar al origen ni de abandonar el universo de el Uno. Para la ética noológica, la libertad del espíritu sin la verdad de la runa increada es una proposición carente de significado, una mentira más. Esta es la verdad. Por la gnosis de la verdad, la libertad, o sea, por la gnosis de la verdad de la runa increada, se asegura la libertad del espíritu encadenado. Hay, pues, dos conceptos de libertad diametralmente opuestos e irreconciliables. Uno es el de libertad ciega, la creencia de que la ignorancia de las determinaciones microcósmicas se traducen en un estado de libertad natural, es decir, el principio de libertad que formula la ética psicológica del Pasú. El otro concepto es el de libertad gnóstica, la libertad obtenida por el conocimiento de la verdad de la runa increada, es decir, el principio de libertad que enseña la ética gnológica del Virya. Luego de su reversión encadenamiento, de su actuación más acá del origen, la verdad ha quedado fuera del espíritu. De allí la importancia del éxtasis rúnico. Por la verdad el yo sabe qué es. Pero la verdad del Virya es la runa increada, que consiste en un significado absoluto. El éxtasis de la runa increada comprende todo el significado posible. Por eso el yo, además de saber qué es, durante el éxtasis rúnico sabe también qué no es. Todo lo que el espíritu no es, de la runa increada es. Tal es la consecuencia de la reversión y encadenamiento. El espíritu hiperbóreo, desde entonces, solo puede conocer la verdad de la runa increada porque ella está más acá del origen, y en el origen. El enunciado, todo el significado posible, debe entenderse para el espíritu revertido y encadenado. Más allá del origen, de donde ha venido el símbolo del origen, compuesto por las 13 más 3 runas increadas, hay una realidad que escapa a la comprensión del espíritu revertido. Allí está la realidad del verdadero Dios de los espíritus hiperbóreos, al que es prudente referirse como el incognoscible.
Al verdadero Dios no es posible conocerlo estando el espíritu revertido y encadenado. Sin embargo, las runas increadas proceden de más allá del origen, es decir, de la realidad del verdadero Dios. Si ellas son todo el significado posible que dispone el espíritu revertido, cabe preguntar si de algún modo las runas increadas no revelan al verdadero Dios, si el incognoscible no está incluido en la verdad del Viria. Respuesta: si el espíritu, el Selbste, el yo lo reclama, el verdadero Dios se manifestará durante el éxtasis rúnico, pero no gnósticamente sino volitivamente. Por eso no es posible conocerlo sino comprobar la acción de su fuerza, que refuerza la esfera aérea. La voluntad del verdadero Dios se denomina Paráclito, o voluntad graciosa del incognoscible. En síntesis, en esto consiste la construcción de la esfera aérea. El yo, con actitud graciosa luciférica, debe conseguir que se manifieste el Paráclito durante el éxtasis rúnico, es decir, que coincida en el infinito actual. Su presencia no brindará ningún conocimiento aparte de la verdad de la runa increada, pero en cambio transmutará la estructura psíquica del Viria creando una esfera de voluntad egoica en torno del Selbste. Figura 32. La esfera aérea, cuyo contenido es una energía extra aportada por el Paráclito, se convierte así en una fuente de fuerza volitiva, que el yo consume para reforzar su propia esencia volitiva. Tal es la gracia del verdadero Dios, que el espíritu revertido y encadenado no carezca jamás de la fuerza necesaria para concretar su liberación. Si la fuerza volitiva es insuficiente, el yo siempre dispondrá de la posibilidad de reclamar el auxilio del Paráclito. No obstante, su presencia transmutadora solo se manifestará a aquel Viria que exprese una actitud graciosa luciférica, vale decir, a quien haya recibido el mensaje carismático del Graal de Cristo Lucifer, el enviado del incognoscible, y se haya alineado carismáticamente en su bando guerrero. Resumiendo, la ética noológica presenta al Viria el principio cardinal y le informa de la obligación de conocer la verdad y liberar a su espíritu cautivo. El Viria sabe, desde entonces, dónde está la verdad y dónde hay que ir a buscarla. El yo infinito, en el Selbste, debe experimentar el éxtasis rúnico y conocer el significado absoluto de la runa increada. Debe reclamar también el auxilio del Paráclito. Mas para ello es imprescindible dar el segundo paso. La ética noológica indica cómo darlo. El yo debe presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado. Es fácil evaluar ahora la importancia de comprender en qué consiste esta actitud ética previa al aislamiento del yo. Es decir, ¿qué debe hacer el yo para presentar una actitud graciosa luciférica frente al símbolo sagrado? La respuesta será ofrecida y explicada con detalle en los siguientes artículos. Solo agregaremos para clarificar el método expositivo que a partir de aquí se ejemplificará sobre un hecho concreto, la degradación y deformación de los símbolos sagrados. Como caso general, vamos a tomar a tiro de Ingibur el signo laberinto exterior de Botán y vamos a demostrar mediante un análisis morfológico la deformación de una serie de signos laberinto exterior derivados de aquel. Esto se dará en el siguiente artículo, luego que se haya destacado la evidencia de la deformación. En los artículos posteriores se explicará que la causa reside en la degradación de los símbolos sagrados, y se describirá al autor de todas las degradaciones análogas, la actitud lúdica del Viria perdido. Definiremos así al primer tipo de la tipología aberro, cuyos restantes exponentes son el sacralizante y el gracioso luciférico. Análisis semiótico de los signos laberinto exterior. E1. Degradación y deformación del símbolo sagrado del Viria. Desde que fuese instituido por Botán en los días posteriores al hundimiento de la Atlántida, el misterio del laberinto sufrió una permanente degradación cultural que lo tornó finalmente incomprensible, hasta que John Dee lo consagró nuevamente en la Edad Media. Esta degradación es evidente, particularmente en el signo iniciático del misterio del laberinto, esto es, en Tiro de Ingibur, al cual se lo fue deformando y cambiando de significado con el fin de causar su inoperancia.
De todos los misterios de la antigüedad, el del laberinto ha sido el más atacado por la estrategia de Chan Chambalá, tarea que aún hoy en día prosiguen con esmero los agentes de la sinarquía universal. Como producto de la conspiración que se abatió mundialmente sobre el símbolo sagrado del Viria, se han creado una variedad numérica muy grande de signos exterior derivados de Tiro de Ingibur. Tal variedad es morfológicamente diferente, es decir, se trata en todos los casos de deformaciones del laberinto exterior de Botán. Sin embargo, para deformar un símbolo sagrado en cualquier cultura es necesario degradarlo previamente, descenderlo del contexto arquetípico hasta lo más bajo del contexto axiológico habitual. En este artículo se indicarán las pautas sobre las que debe basarse el examen de la deformación de los laberintos exteriores, y en los siguientes se estudiarán con detalle las causas de la degradación de los símbolos sagrados. E2. Pautas para el análisis semiótico. Indudablemente hay que comenzar aclarando por qué elegimos examinar los signos laberinto exterior deformados. Responder qué importancia tiene ese conocimiento para el Viria. Respuesta. La sabiduría hiperbórea evalúa el grado de orientación estratégica de los miembros raciales de una cultura, estableciendo el grado de deformación de su versión tradicional del signo laberinto exterior. Los iniciados hiperbóreos, mediante un simple análisis del signo laberinto exterior, característico de una cultura, son capaces de establecer con precisión su valor esotérico o exotérico, su poder como símbolo sagrado, inductor del misterio del laberinto. Si es útil para dar el primer o el segundo paso en la solución al problema del encadenamiento espiritual propuesta por Botán, etc. Para efectuar tal evaluación, los iniciados hiperbóreos disponen de pautas concretas, 4 de las cuales presentaremos a continuación como ejemplo. La aplicación de las mismas en el análisis semiótico pondrá orden en el aparente caos de los signos laberinto y demostrará que todos ellos se ajustan a una ley de involución sémica, cuyo principio es la deformación y cuyo fin es el cambio de significado. Primera pauta. Analizar la centralidad de la runa Odal. Segunda pauta. Analizar si la runa Gibur ha sido descompuesta en dos runas esvásticas opuestas. Tercera pauta. Analizar si existe inversión rúnica. Cuarta pauta. Examinar si existe pérdida de rectilinealidad. El significado de estas pautas quedará en claro si observamos su aplicación en el análisis de una serie de signos laberinto exterior representativos del proceso de deformación. Empero, antes de comenzar, conviene reiterar que el análisis semiótico que vamos a encarar no será ni pragmático, ni semántico, ni sintáctico. A estas tres disciplinas clásicas de la semiótica, la sabiduría hiperbórea agrega la morfología psicológica, cuyo objeto consiste en estudiar las relaciones entre las formas arquetípicas puras y los signos sagrados que las representan. Para ese fin, la morfología ha desarrollado técnicas de análisis estructural sobre la composición de los signos, las cuales se sintetizan en pasos específicos y pautas precisas. Justamente las 4 pautas anteriores pertenecen a la morfología psicológica. E3. Primera pauta. Ante todo, observemos la figura 87 y notemos que la runa limitante Odal ocupa una posición central en el signo Tiro de Ingibur. Esta runa, según se explicó, es una arquémona cuya fenestra infernalis se encuentra en el ángulo recto que se enfrenta al corredor cerrado beta. Quien llegue a beta en el kairos de la iniciación hiperbórea y conozca el secreto del ángulo recto, podrá ingresar a la plaza Tau y hallar la salida secreta hacia el origen. Tal el significado de Tiro de Ingibur en el misterio del laberinto. Desgraciadamente, con el avance del Kali Yuga, este significado fue degradado por los Viryas, causando que el símbolo sagrado cayera en el exoterismo y se eclipsara el misterio. El proceso de caída en el exoterismo siguió invariablemente este orden. De los pontífices hiperbóreos, exponentes del tipo gracioso luciférico y únicos capacitados para guardar el misterio, el símbolo sagrado cayó en manos de los sacerdotes miembros del tipo sacralizante,
quienes intentaron preservar la forma del misterio instituyendo un culto. Como pese a esto, la degradación continuó, el símbolo sagrado acabó por caer en manos de los jugadores sacrílegos, pertenecientes al tipo lúdico, convertido en objeto de juego vulgar. Estos tipos serán claramente definidos más adelante. Lo que hay que comprender ahora es que el tipo lúdico siempre recibe el símbolo sagrado del tipo sacralizante, y que éste a su vez lo recibe del tipo gracioso luciférico. Ahora bien, los dos últimos estadios de la caída, del tipo sacralizante al tipo lúdico, son análogos en los procesos de todos los símbolos sagrados. No solo el del Viria. Todo símbolo sagrado, que al principio fue objeto de culto, a la larga termina siendo objeto de juego. Debemos recordar esta conclusión porque resultará muy útil en los próximos artículos. Volviendo al símbolo sagrado del Viria de la figura 87, el primer efecto de la caída en el exoterismo fue la pérdida del secreto del ángulo recto. Ello produjo que no se supiera, y hasta se dudara, que hubiese algún modo de ingresar en la Plaza Tau sin abrir la fenestra infernalis. Tirodinguibur aparenta plantear, más que un misterio, un problema absurdo. Para vencer esa imposibilidad y salvar en algo su función operativa, los virias perdidos reemplazaron el ángulo recto de la fenestra infernalis por una puerta X normal, tal como se muestra en la figura 89. Es evidente que así, aun cuando la plaza ocupa una posición central, ya no se encuentra totalmente rodeada por el arquemo naodal. En consecuencia, ya no es posible aplicar el principio del cerco porque el valle obseso está interrumpido en la puerta X. Sin principio, y por lo tanto, ni técnica arquemónica ni oposición estratégica. Claro que esto no preocupa a los virias perdidos, porque ahora pueden ingresar sin dificultad en la plaza, a través de la puerta X. El problema es que una vez allí ya no saben qué hacer para salir del laberinto. Por eso, para forzar un milagro o recibir alguna inspiración salvadora de lo alto, la solución más práctica parece ser transformar a la plaza en templo. En esta fase de la caída, el laberinto exterior resulta dotado de un templo central, en el que se instala el ídolo del dios más confiable y al que se dedica un culto especial. Si advertimos que los pontífices hiperbóreos son constructores de murallas de guerra de acuerdo a la sabiduría hiperbórea de los siddhas leales de Agartha, y que los sacerdotes son constructores de templos para el culto del demiurgo, de acuerdo a la llave Kalachakra de los siddhas traidores de Chanchambala, se comprenderá que en un laberinto exterior como el de la figura 89, la deformación y pérdida de significación es casi irreparable. De valle obseso apto para plantear una Siskrik, una guerra de sitio contra el demiurgo. La plaza de Tirodinguibur acaba convertida en un templo para rendir culto al demiurgo. En la figura 90, el cuadrado central negro señala el templo central en la plaza, o el ídolo correspondiente. Pero esto no será todo, aunque parezca mucho. La degradación continuará, y en una fase cultural posterior se exigirá que el templo posea 4 puertas laterales, análogamente a como se ha representado en la figura 90. El motivo de esta exigencia hay que buscarlo en el inconsciente de los virias perdidos, más precisamente en la cuadrangularidad de la esfera de sombra, causada por la clave genética. El siguiente párrafo, transcripto del inciso J del tomo 2 de la segunda parte de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, nos ayudará a recordar ese efecto. El símbolo del origen, al causar la distomía de todo significado continuo de la estructura psíquica, al convertir a ésta en un laberinto interior para la percepción del yo perdido, produce un curioso efecto subjetivo denominado cuadrangularidad de la esfera de sombra. Este efecto, que no es más que la asimilación de toda la esfera de sombra a la forma del tetrarque, produce en el yo la impresión de que el inconsciente de la estructura psíquica está regido por el número 4. Inversamente, suele ocurrir que el número 4 rige inconscientemente la percepción del yo y determina la cardinalidad del pensamiento. Las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, los 4 elementos,
las 4 edades, etc., son divisiones arbitrarias de lo real causada por la forma tetrárquica de la esfera de sombra. Y podríamos agregar a esos ejemplos las 4 puertas del templo de la figura 90. Es claro, pues, que los virias perdidos que proyectaron las 4 puertas del templo central tenían su yo extraviado objetivamente en los puntos tetrarca del camino Labrelix a causa del encadenamiento espiritual por clave genética. La primera pauta manda a analizar la centralidad de la runa odal en el signo laberinto exterior considerado, siempre con referencia al tiro de Ingibur de la figura 87. Los laberintos de las figuras 89 y 90 revelan la deformación del arquémona odal y su reemplazo por un templo cuadrangular, a causa de la pérdida del ángulo recto. El templo, no obstante, aún conserva la situación central de la runa odal, y al mismo solo se puede llegar por medio de una red de pasillos. Es decir, que parte del significado original se ha conservado, pues todavía existe una entrada alfa y una salida tau, hacia el cielo o hacia Dios, etc., representada por el templo central. El que ingresa por alfa se ve igualmente sometido a la secuencia búsqueda, opción y elección, aunque luego de hallar el corredor conducente al centro beta, el ingreso al templo no ofrecerá ningún misterio debido a la abertura permanente que presenta la puerta X. Como conclusión de este análisis se puede diagnosticar que los laberintos de las figuras 89 y 90 son solo aptos para el primer paso de la solución de Botán, despertar y orientar. La comprensión del significado, búsqueda, opción y elección, en efecto, despierta y orienta al viria perdido, y aún podría inducir la gnosis del laberinto exterior, vale decir, permite completar el primer paso. Sin embargo, la pérdida del secreto del ángulo recto y la ausencia de la runa odal en el centro del laberinto impiden el empleo del principio del aislamiento del yo, la revelación de la salida secreta en que consiste el segundo paso. Las consecuencias de estas deformaciones no pueden ser más negativas para el viria. Una vez despierto, es decir, consciente de su extravío y orientado hacia el origen, en el centro del laberinto no encuentra ya la plaza liberada desde la cual se observa el origen y se construye la escalera caracol hacia el punto tau, sino un templo dedicado al culto de el uno, o sea, una posición para dar el gran salto hacia el principio. En los laberintos exteriores del tipo de las figuras 89 y 90, según la primera pauta, el viria corre el riesgo seguro de convertirse en iniciado sin arca y ser incorporado a la jerarquía blanca de Chanchanbalá, en lugar del regreso al origen del yo. La operación de estos laberintos deformados conducen al sujeto anímico de regreso al principio del arquetipo, causando el definitivo e irreversible escurrimiento del símbolo del origen. Ver artículo O del 4º tomo de los Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea. Indudablemente, un proceso de degradación como el que estamos analizando no iba a detenerse en el laberinto de la figura 90. El siguiente paso de la caída consistió en la exaltación del templo central y en la reducción de los pasillos conducentes a las 4 puertas X, como se ve en la figura 91. Allí no existe posibilidad de emplear el laberinto exterior para dar el primer paso de la solución de Botán. El laberinto apenas reconocible en este yantra llamado Esri ya no plantea la secuencia de búsqueda, opción y elección al viria perdido. Ya no hay entrada alfa que conduzca a una disyuntiva, ni corredor beta hacia la plaza tau. Solo se conservan en cada puerta X 2 pasillos laterales que permiten el acceso directo al templo central. Una variante aún más exotérica del Sri Yantra ha eliminado finalmente los pasillos laterales gamma y delta, tal como se muestra en la figura 92. Solo queda aquí del tiro de Ingibur original los 4 ángulos entre las puertas X, que apenas recuerdan la runa odal central. Los yantras de la figura 91 y 92, si bien carecen de utilidad para la solución de Botán, o tal vez justamente por ello, son empleados activamente en las técnicas de meditación del Kundalini Yoga, es decir, para la iniciación sinárquica. Por eso es que, en la plaza central, se suele representar el símbolo sagrado del pasú, la espiral o alguna matriz del designio caracol,
o un chakra específico, la tapa signo de un órgano, por ejemplo. Se procura con ello que la vox del logos Kundalini, al circular por el canal Helix, recree tal o cual órgano afirmado con el yantra, o faculte al sujeto anímico a dar el gran salto que lo identifique con el principio del arquetipo, con el uno, y lo transforme en iniciado sin arca. Como los mandalas simples o yantras que emplea el Kundalini Yoga son todos derivados del Sri Yantra, aprovecharemos aquí para advertir sobre la nefasta consecuencia que puede ocasionar al Virya perdido su uso operativo como signo iniciático. Comencemos por declarar que, como signo iniciático, el laberinto exterior de Botán es esencialmente opuesto al mandala simple o al Sri Yantra, figura 90. ¿Por qué? Respuesta. Porque mientras Tirudingibur propicia la liberación del espíritu encadenado, posibilitando que el yo se aísle del sujeto consciente y se fortalezca volitivamente, el Sri Yantra, por el contrario, fortalece al sujeto anímico, equilibra la estructura psíquica y aumenta la sumisión del yo en la inmanencia anímica. A continuación lo explicaremos con más detalle. En la iniciación hiperbórea, el objetivo propuesto es la solución de Botán. Primer paso, despertar y orientar mediante la comprensión de Tirudingibur. Segundo paso, revelar la salida secreta mediante la gnosis del laberinto interior, gnosis a la que se llega por inducción noológica del signo laberinto exterior. Tal gnosis, que aclara la situación del yo con respecto al origen, es un acto estratégico y por lo tanto guerrero. Esto significa que el origen, su posición, no podrá alcanzarse pacíficamente, sin luchar, pues entre el yo y el origen se encuentra siempre el enemigo. Por eso la sabiduría hiperbórea propone al Virya que declare él mismo la guerra, proyectando la ley del cerco sobre el arquémona odal, aislando la plaza Tao y ocupándola en el kairos justo. Con el yo aislado en ese espacio estratégico, será posible, recién, dirigirse hacia el origen y liberar al espíritu cautivo. En la iniciación sinárquica, el objetivo propuesto es la identificación con el uno, mediante el gran salto hacia el principio del arquetipo. Este objetivo se ha de alcanzar con el concurso de técnicas de la Kalachakra, que consisten principalmente en administrar al Virya un signo iniciático, generalmente un Sri Yantra o un mandala cuadrangular con un chakra central. Se cuenta aquí también con el principio de la inducción para conseguir que la contemplación del mandala transfiera interiormente su estructura sémica. Pero el mandala introyectado es un templo cuadrangular en cuyo centro se ha simbolizado un chakra. Las técnicas del Kundalini Yoga procuran que tal chakra se sitúe sobre un chakra orgánico interior correspondiente, por acción del principio de selección fonética. Se busca así que la vox del logos Kundalini ajuste la función del órgano a la capacidad del chakra mandálico. De esta forma, un yogi puede ir recreando y armonizando todo el microcosmos. Es claro entonces que si el Virya recibe un mandala como signo iniciático y no lo aísla de inmediato con el principio del cerco, tarde o temprano introyectará por inducción psicológica y pondrá a la vox en contacto con la capacidad del chakra mandálico, con su palabra o bija característico. Y este contacto, por el principio de selección fonética, estabilizará la función de aquel órgano que el mandala refleja, es decir, fijará un chakra interior. En el caso de un mandala cuadrangular, como el Sri Yantra, ¿cuál será este chakra interior fijado? Respuesta. Naturalmente, la totalidad psíquica. Todo mandala de este tipo, recibido como símbolo iniciático, es decir, conscientemente, cualquiera sea su chakra interior, es introyectado como recorte de la estructura cultural, como un perfil sémico que se superpone a la realidad polisémica interior, allí donde corresponde o encaja. Entonces, el chakra mandálico se sitúa sobre el chakra orgánico, según se explicó, mientras que la cuadrangularidad mandálica se superpone a la cuadrangularidad de la esfera de sombra, es decir, a la totalidad psíquica. Es evidente que, si el plano de la estructura psíquica es el símbolo sagrado del pasú, el signo espiral, y si ahora esa estructura aparece encuadrada, entonces en el centro de la cuadrangularidad estará el centro de la espiral,
el centro de referencia de la esfera de conciencia o esquema de sí mismo. Con otras palabras, el centro del mandala cuadrangular o Sri Yantra coincide con el centro del símbolo sagrado del Pasú. Vale decir que allí radica un yod, un punto indiscernible, un ojo de Abraxas. El mandala cuadrangular o Sri Yantra, de acuerdo a su diseño, puede contener símbolos correspondientes a algunas partes o a la totalidad de la estructura psíquica. Cuando es introyectado, la vox del logos microcósmico fija y estabiliza ese contenido. Por eso se suele afirmar, y el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung se ha encargado de demostrarlo, que el mandala es curativo, es decir, que ejerce un efecto terapéutico en sujetos que padecen estados psicóticos o de desequilibrio mental. Precisamente el restablecimiento del equilibrio procede de la función encuadradora y fijadora de contenidos que cumple el mandala, al aplicarlo como recorte o límite de la estructura cultural, reduciendo así la acción luminosa de lo inconsciente, radiando los mitos autónomos y señalando el self. Este self, junguiano, desde luego, no es el selbste de la sabiduría hiperbórea, sino el centro de referencia del esquema de sí mismo, el yod, el centro de la espiral que coincide con el centro del mandala, un centro que se halla del todo distante del yo, particularmente si el yo está de algún modo reorientado hacia el origen. Pues bien, la curación mandálica, el equilibrio psíquico obtenido por el encuadramiento mandálico, desorienta definitivamente al yo del selbste y lo aproxima al self, al centro de la espiral, es decir, lo sume profundamente en la inmanencia del sujeto consciente. Tal el efecto de la cura mandálica, en todo semejante al de la iniciación sinárquica. Un equilibrio psíquico logrado en base a una enervación del yo, a la sumisión del yo al sujeto consciente, en fin, a una afirmación del encadenamiento espiritual. Para la sabiduría hiperbórea, esa cura, ese equilibrio restablecido, no es más que un nuevo y peor encadenamiento al organismo microcósmico, por cuanto una distribución mandálica de la estructura psíquica implica equilibrio con desorientación, estabilidad en el extravío, armonía con desconcierto, etc. Por el contrario, la sabiduría hiperbórea requiere del desequilibrio para ser comprendida y aplicada en estrategias individuales de liberación. Pero no se trata aquí de esbozar un elogio de la psicosis, sino de propugnar el desequilibrio de Parsifal, el loco puro de las sagas arturianas. En rigor de la verdad, el hecho de que es necesario comenzar por un desequilibrio psíquico para alcanzar una nueva y superior conciencia fue advertido por el mismo Carl Gustav Jung, quien escribió en El yo y el inconsciente: la pérdida del equilibrio la considero como cosa conveniente, ya que sustituye a la conciencia fallida por la actividad automática e instintiva del inconsciente, la cual se dirige hacia el establecimiento de un equilibrio nuevo, meta que sabrá alcanzar siempre que la conciencia esté capacitada para asimilarse los contenidos producidos por el inconsciente, es decir, para entenderlos y elaborarlos. Mas, ¿cuál sería esa meta que, según Carl Gustav Jung, debe alcanzar la conciencia? Respuesta: la individuación del sujeto consciente, la identificación del yo con el self, o centro del esquema de sí mismo. Por supuesto, aquí se discrepa con el sabio suizo, pues si bien la contemplación e introyección del mandala produce efectivamente un nuevo equilibrio, lejos estará tal fijación de la estructura psíquica de favorecer la liberación espiritual. Contrariamente, tal liberación se hace posible cuando el yo se aleja del centro de sí mismo o self y se dirige hacia el selbste, allanando esa distancia estratégica que significa el símbolo laberinto interior. En resumen, el virya no debe aceptar el mandala como símbolo iniciático, puesto que no conduce a la liberación espiritual, y en cambio aumenta el encadenamiento al encuadrar el yo en el centro de la estructura psíquica mandálica. El laberinto, por el contrario, desequilibra y revela la situación interior, impulsando al yo a buscar la salida secreta. La aplicación de la primera pauta en el análisis morfológico de los signos laberinto exterior indica que el proceso de degradación culmina con la desaparición de la plaza central Tao
y su reemplazo por una encrucijada de caminos. La figura 93 ejemplifica este resultado. Así, el signo rúnico odal, que estaba situado en un principio en el centro del laberinto exterior, figura 87, y que constituía un arquémona odal, figura 88, acto para proyectar el principio del cerco y aislar una plaza en el Valplas, fue deformado y transformado en el plano mandálico del templo, figuras 90, 91 y 92, tornándolo inútil para el segundo paso de la solución de Botán. Finalmente, el proceso concluye cuando la runa odal, en cualquiera de sus variantes deformadas, pierde su posición central y desaparece del signo laberinto exterior, figura 93. En consecuencia, la figura 93 representa el peor caso de la serie, cuando la pérdida de centralidad de la runa odal determina su carencia de significado e inoperancia para los fines del segundo paso. No obstante, este laberinto aún resulta útil para el primer paso, pues presenta la opción inicial gamma o delta. De estos dos pasillos, uno conduce a la encrucijada central mientras que el otro está cerrado, es decir, no tiene salida. Es claro que, pese a lo decadente de este signo con respecto a Tiro-Dingibur, no es difícil revelar el significado de búsqueda, opción y elección, y por lo tanto inducir al Viria a dar el primer paso, despertar y orientar hacia el centro. La dificultad procede de que la orientación obtenida con este signo ya no se refiere a la plaza Tau central y al punto Tau, sino al signo de la cruz.